Antes de empezar, queremos recordarles que lo que platicamos aquí son nuestras perspectivas como profesionales y seres humanos, pero no son diagnósticos ni recetas mágicas. Cada proceso es personal y único. Tomen lo que les haga sentido, y si algo de lo que decimos les mueve profundamente, siempre los invitamos a buscar un espacio de terapia profesional para poder trabajarlo a fondo. Comenzamos. ¿En qué momento la maternidad se convirtió en una evaluación constante? Empezamos a sentir que todo lo que hacemos siempre podría ser mejor. Porque hay algo que muchas mamás viven en silencio, esa sensación de estar fallando, incluso cuando estás dando todo. De terminar el día agotada, pero en lugar de reconocer lo que sí hiciste, solo piensas en lo que te faltó. En lo que no alcanzaste, en cómo reaccionaste, en lo que debiste haber hecho distinto. Y entonces aparece la culpa, Pero no como algo momentáneo, sino como un estado constante. como un fondo emocional que acompaña todo. Hoy queremos hablar de esa culpa que no descansa, De esa exigencia interna que parece no tener límites. de la presión de ser todo al mismo tiempo y de sentir que en algo siempre estás fallando, Pero también queremos hablar de algo más importante, de cómo empezar a soltarla, porque la culpa no necesariamente te hace ser mejor mamá. pero sí puede hacerte una mamá mucho más cansada. Y cuando estás agotada, Es mucho más difícil de conectar. hoy vamos a abrir una conversación incómoda, pero necesaria. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Bienvenidos a otro episodio más de Voces de Conciencia. Empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces de Conciencia. El día de hoy vamos a empezar con algo que muchas mamás sentimos, pero pocas reconocemos y decimos en voz alta. Que tenemos esa sensación constante de lo pude haber hecho mejor y de que no importa cuánto demos, siempre hay algo que te cuestionas. Nada es suficiente. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Y además, si trabajas y te sientes culpable, y si no trabajas también te sientes culpable, creo que la palabra culpabilidad dentro de la maternidad viene casi que sinónimo. O sea, yo lo vivo muchísimo, muchísimo desde un lugar en el que amo mi trabajo, amo mi vocación, amo literal estar en cada una de mis consultas haciendo esto que estoy, y al mismo tiempo mi corazón se siente dividido y empiezo a sentir culpa de que cómo, entonces tengo 3 hijos, pero a qué hora les dedico, y es una sensación constante como de puedo hacerlo mejor, no es suficiente, y creo que, no sé si a ti te pasa, Car, pero lo vivimos con mucho cansancio también, con necesidad de espacio, pero al mismo tiempo el espacio sientes culpa, o sea, estás todo el tiempo dividida entre la maternidad y la culpa. Completamente. Y justo por eso, en este mes de mayo, vamos a estar hablando sobre la culpa materna, sobre la lactancia, sobre la infertilidad, porque, como bien dices, Ana, creo que específicamente la culpa que viven las mujeres en su maternidad está inclusive desde antes de lograr embarazarse, ¿no? O sea, una vez que deseamos ser mamás, ya estamos de, chin, me tengo que tomar las pastillas, o sea, las vitaminas, pero tengo que hacer ejercicio, pero tengo que, bueno, o sea, tener relaciones en los días, porque si no, no va a pegar, o en el bebé, qué tal que no viene bien, porque hay mucha presión, hay mucha desinformación, y por otro lado, también hay un bombardeo de información y de comparación. El otro día estábamos platicando de cómo en términos de salud mental se había visto un daño infinito en niños y en adolescentes a raíz de las redes sociales. Y ahí está clarísimo. Ay, sí. Desde el 2010, la salud mental se vino abajo por un tema de ansiedad, de comparación, de pertenencia. Pero yo creo que para nosotras como mamás, no sé si exista un estudio,
pero se podría encontrar lo mismo, porque la mamá busca tener este lugar de referencia, busca compararse en cómo esta blogger se ve guapísima, está arreglada, sí. pero da lactancia pero además exclusiva, es exitosa pero además hace laboralmente. ejercicio Sí. y es una fregona, Sí, ¿no? sí. Y pues es que no es así de fácil. Sí. Como que siempre algo nos falta Sí. y nuestro día sigue durando 24 horas, igual que antes que no éramos mamás. Y creo que ahorita hay, como tú dices ahorita, muchísima más exigencia a la perfección. O sea, yo me pongo a ver como la época de mi mamá y eran mamás que, bueno, siempre ha habido mujeres que trabajan, ¿no? Siempre ha habido. Sin embargo, la mayoría de esa generación de mi mamá eran mamás que no trabajaban desde un lugar en el que, porque mi mamá siempre ha tenido una fundación, tiene una asociación maravillosa que se llama Destellos de Luz, que la tiene desde hace muchísimos años, y ella siempre dedicó gran parte de su vida, y hasta la fecha la ha dedicado gran parte de su vida a sus cieguitos, como ella le llama, pero era desde un lugar en donde no tenía la presión de traer económicamente también recursos a la casa. A lo mejor eran mamás que tenían a lo mejor un poquito más de tiempo en el que podían sí dividirse entre sus gustos, porque también creo que también lo vivían con mucha exigencia, pero sin embargo la exigencia la vivían desde otro lado, en el que creo que hoy estamos muy paradas la mayoría de las mujeres en maternidad. Aunque yo te llevo muchos años y mis hijos ya tienen 18 y la más chiquita tiene 11, mi generación también la vivimos con una exigencia, también queriendo ser perfectas. Entonces, creo que es algo que se vive desde hace muchísimos años atrás, en donde nuestros clanes femeninos y nuestro linaje femenino también se vivió con mucha culpa y con muchas exigencias de otro aspecto, pero que siempre ha estado acompañada la culpa al lado de la maternidad. Completamente, porque yo creo que es como verlo como un pastel, como una pizza. Uh-huh. O sea, si tu 100% de tiempo y de energía está en dedicarte a ser una mamá, uh-huh, pues vas a sentir a lo mejor estoy dándolo lo suficiente, o sea, lo estoy haciendo lo suficientemente bien, estoy poniendo mi energía ahí. Pero si ese pastel está dividido porque tú así lo decides o porque así necesitas ser por tema económico o porque a lo mejor eres una mamá soltera, uh-huh, ¿no? Pues ese pastel está dividido y en realidad ya tienes el 50% de tiempo para dedicarle a algo lo que quisieras que fuera el 100%, porque a lo mejor seguramente esa chiquita es lo que más amas en la vida. Sí. Pero la realidad es, no puedes comparar tu rendimiento con una mujer que solamente trabaja o con una mujer que solamente es mamá, que las dos cosas son muy grandes y muy importantes. Aquí el solo es decir, una no divide, la otra sí. Uh-huh. Por lo tanto, claro que va a haber una sensación de que descuidas. Sí. Y eso es duro, sí, porque también creo que esta es la primera vez que, como bien decías, las mujeres, un gran porcentaje estamos trabajando, pero venimos de mamás que no trabajaban. Así es. Entonces yo creo que tenemos esta comparación, estos recuerdos de una infancia donde había una mamá, muchas veces a lo mejor no presente en vínculo, pero sí presente físicamente, y claro que nos gustaría a nosotras poder estar ahí. O dos, si nosotras decidimos trabajar, nos da culpa el que nos guste nuestro trabajo, sí, y el elegir trabajar, como si eso nos hiciera malas mamás. Sí. Y no tiene que ser así. O sea, sí, a lo mejor es un gran regalo también el que tus hijos te admiren, sí, por esta parte, ¿no? Y ahorita que dijiste eso, o sea, muchas mujeres cuando te dicen, ¿cómo trabajas? Ay, no, yo me dedico 100% a mis hijos, ¿no? O sea, como diciendo, tú no. Uh-huh. O sea, y ahí entonces dices tú, ¿cómo podemos hablar? Y cómo podemos decir, ¿cómo sabes? Y eso que dijiste ahorita me encantó, porque a lo mejor nuestras mamás estaban desde un lugar en el que, donde como podían estar, no necesariamente la presencia significa vínculo.
O sea, más bien, la presencia física no significa vínculo. La presencia consciente sí es parte de un vínculo seguro. Pero muchas veces no tienes que estar todo el tiempo metida en tu casa y ser exclusivamente mamá para entonces ser la mejor mamá o tener el vínculo seguro con tus hijos. Yo creo que no radica ahí, radica más bien en lo que habita tu cuerpo, lo que hay adentro de tu cuerpo, la presencia consciente, la presencia desde un lugar seguro para tus hijos, no necesariamente la cantidad, sino la calidad de los momentos en los que estamos con nuestros hijos. Pero sí entra mucha sensación de, híjoles, güey, no estoy todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo me traje mi consultorio a mi casa porque yo decía, yo quiero mi consultorio en mi casa porque quiero estar pendiente de mis hijos. Y de pronto pasan 4 pacientes y no salí de mi consultorio. O sea, pasaron 4 horas y no salí. Significa que no estuve, ¿no? Y de repente salgo y subo y veo y les doy el check-in y el beso y el abrazo y el apapacho. Pero sí existe todo el tiempo esta sensación, bueno, en mi caso, como de estar dividida. Y es que sí estamos divididas. O sea, sí es justo a lo que yo iba con esto y tienes toda la razón. O sea, el decir yo me dedico 100% a mis hijos, pues es que yo trabajo y también me dedico. Y también, a lo mejor mi 100% rinde menos porque está dividido. Pero mi intención de cuidar la calidad, creo que exprimimos mucho el jugo a nuestro limón. O sea, yo sé que en el momento que estoy con mis hijas, quiero hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, por no estar en el celular. Claro. Quiero intentar llevarlos a planes una presencia padres, más activa. Conectar, Exacto. porque pues sí, o sea, no voy a estar ahí de mueble. Que ojo, muchas veces también lo estamos porque estamos cansados, ¿no? Pero creo que sí hay una versión que, por eso la culpa no es del todo mala. O sea, creo que cuando sentimos culpa, hay nada más que cuidar, porque si es culpa sin autocompasión, es autocrítica y es destructiva, y eso le hace daño a la mamá y al hijo. Pero si la culpa la usamos como para, como binocular hacia nuestros valores, hacia cómo queremos criar y acompañar a nuestros hijos y a cuidar la calidad sobre la cantidad, como decías, yo creo que vale la pena, porque con eso basta para ir cuidando el apego y ser mamás, pero también ser personas, porque mucho se habla de tienes hijos y ya, como si Ana y Carla no existieran, y somos Carla y Ana, pero somos pareja y somos mamás. No es solamente una entidad, o sea, creo que si solamente nos dedicamos a ser mamás, es súper válido y súper lindo, asegurándonos que no perdamos nuestra independencia o autonomía, porque ¿qué pasa cuando los hijos crecen? Sí. ¿Qué pasa cuando los hijos crecen y empiezan? O sea, yo siempre he dicho, porque cuando llegan y dicen, bueno, es que ya estoy en nido vacío, y dicen el nido vacío cuando sus hijos ya se casaron o se fueron de la casa. Yo que ya tengo adolescentes, el nido vacío empieza en la adolescencia. O sea, cuando tienes hijos adolescentes, empiezas ya a tener ciertos tintes de nido vacío. ¿Por qué? Porque ya tus hijos ya no quieren estar todo el tiempo contigo. O sea, ya quieren estar con sus amigos, ya se van y todo. Y lo que acabas de decir es algo súper importante, porque como cuando estamos siendo mamás, independientemente, bueno, pon tú que trabajas o no trabajas, pero cuando estamos siendo mamás, sí hay una parte de nosotros que se pone en pausa. Sí hay una parte que dice, no, pues ahorita no puedo yo irme sola 2 semanas de viaje, ¿no? O sea, sí existe cierto arraigo, ¿no? Cierta ancla que no te deja, que no te vas pues tan libre. Sin embargo, es tan importante fomentar lo que a nosotros nos gusta hacer, no olvidarnos de quién es cada una de nosotros, quién es Carla, qué le gusta a Carla, qué le gustaba a Carla antes de ser mamá, a Ana antes de ser mamá, qué más es Ana además de ser mamá, porque eso empieza a llenar tu vida y entonces empieza a ser un vínculo con tu hijo desde un lugar muchísimo más libre que desde un lugar en donde tú tienes, hijo mío, que satisfacer mis necesidades porque es mi miedo al abandono, porque es mi carencia y porque entonces tú tienes que a mí hacerme feliz. Entonces,
es tan importante trabajarnos, seguirnos trabajando, y de pronto a veces nos ponemos en pausa. Y qué importante lo que dices, porque justamente describirías una relación codependiente. Sí. Pero codependiente de nuestros hijos. Sí. O sea, absolutamente todo mal, porque el chiquito terminaría haciéndose responsable de la regulación y del estado anímico tuyo como mamá. Oye, eso en ningún momento está bien. Como papás, yo creo que nuestro principal rol es proteger, acompañar y guiar a nuestros hijos, ¿no? Pero también el formar adultos con salud mental y el adultos independientes. Y para que podamos tener adultos autónomos, necesitamos tener niños y adolescentes que poco a poco se vayan separando de nosotros. Y entonces por eso nosotros encargarnos de, si queremos que, aunque nos duela, ellos vuelen, nosotros también estar en otra carretera o en otro vuelo, o nos vamos a ir al hoyo. Sí. ¿No? Y lo platicaba hoy con una de mis pacientes. Creo que, fíjate que algo que yo he trabajado mucho, porque ella me contaba una historia, algo que yo me hizo reflexionar sobre mi maternidad, algo que yo he trabajado mucho es saber que mis hijos les di la vida para que ellos la vivan. O sea, eso es algo que yo me he trabajado mucho, porque sí, a veces damos la vida. ¿Cuáles? A veces dices tú, bueno, ¿y por qué quieres tener hijos? Ay, pues porque yo no quiero estar sola cuando sea viejita. Ay, no, porque quiero tener mi compañera para que... O sea, les ponemos un proyecto sentido a nuestros hijos y es como una responsabilidad, una expectativa que ellos no tienen por qué cumplir. Y yo, dentro de mi trabajo personal, una de las cosas que más me trato de estar consciente es saber que mis hijos nacieron para ser libres, nacieron para irse. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que está cañón trabajarlo, porque los quieres aquí, o sea, son parte de tu vientre, pues, nacieron de ti, los quieres. Y antes, o sea, acuérdate, el libro de Como agua para chocolate, o sea, antes había un integrante del sistema familiar que se quedaba sin casarse, sin ir a la vida. Se sacrificaba. Se sacrificaba por quedarse a cuidar a papá y a mamá. Y creo que eso es algo, es una violencia absoluta hacia nuestros hijos, el no dejarlos caminar a la vida, no darles permiso de ir a la vida por ponerles la carga de tener que cumplir nuestras expectativas o llenar nuestras carencias. Y eso es algo a lo que yo creo que es bien importante que como mamás estemos, bueno, como mamás, como papás, en este caso que estamos hablando del mes de mayo, de la maternidad, pero que empecemos a trabajar la posibilidad de contemplar la idea de que los hijos, como dicen, es cierto, son prestados. Y lo único que o sea, el motivo por el cual tú los traes al mundo es para brindarles, brindarles sus necesidades, satisfacerlas, darles vida, darles herramientas para ir a la vida. Uh-huh. Y para que tengan unas alas gigantescas que puedan volar y que sepas que esas alas también pueden regresar a ti. Uh-huh. Y también yo creo que, regresando a la parte de la culpa materna, Ana, nuestros hijos, además de que son prestados, son nuestros grandes espejos y nuestros grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Una vez que somos mamás, o sea, bien comentan que cuando nace un niño, nace una mamá, pero es que nos damos cuenta cómo se acentúan todas nuestras heridas, y creo que caemos en querer tapar mucho en nuestro, o sea, como de sanar a través de nuestros hijos en vez de hacernos cargo y trabajarlo nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante por una parte, informarnos, porque eso como mamás nos va a dar paz, pero también el trabajarnos, porque claro, si va a estar esta parte de sentir que no somos suficientes, pero por otro lado, que pareciera que de forma inconsciente ya queremos ser mamás mucho, pero por cumplir y por no estar solas, uh-huh, desde ahí algo tiene que moverse del lugar. Uh-huh. O sea, habríamos que cuestionar más el para qué ser mamás, el qué esperamos de esta maternidad, porque si no, nos vamos a frustrar muchísimo
o fácilmente vamos a pensar que lo estamos haciendo mal. Uh-huh. Y esto que dices, fíjate que hoy me gusta porque ya hay mucho más conciencia de las nuevas generaciones de, espérame, pero yo, o sea, quiero ser mamá, quiero ser papá, sí queremos, o sea, me encanta que ya se empiecen a cuestionar y que no sea como un next step, o sea, bueno, ya te casaste y ahora tienes hijos y ahora ya, ¿no? O como sea, un capítulo. Como un una capítulo, parte. sí. O sea, ya hay la conciencia de, oye, espérame, no, es que yo sí quiero ser mamá, pero quiero primero sanar mis heridas de la infancia, pero quiero conocerme. O sea, ya hay muchísima más conciencia, que esto me encanta porque en mis épocas, bueno, teníamos hijos porque, pues, bueno, yo siempre quise ser mamá. O sea, Yo también. de verdad, yo creo que yo siempre quise ser más mamá que esposa. O sea, desde chiquito tengo los nombres de mis hijos. Uh-huh. Hoy 2 de mis hijos se llaman como los tenía yo desde que estoy chiquita. O sea, ha sido como, yo siempre quise ser mamá, no cabía en mí la posibilidad de no ser mamá. Yo igualito, yo hubiera sido mamá soltera. Es más, yo decía que si para los 30 no estaba casada, en aquel entonces, oigan, bueno, ojo, Monterrey te casas a los 23 años como yo, pero a los 30, yo decía, si para los 30 no estoy casada, yo soy mamá soltera, a mí qué me importa, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo que fue un tema muy importante a tratar con el papá de mis hijos antes de casarme fue, oye, ¿tú quieres ser papá? Porque si él me hubiera dicho que no, te prometo que no me hubiera casado con él. ¿Por qué? Porque para mí era un no negociable ser mamá. O sea, yo iba a ser mamá sí o sí, ya sea de mi vientre o adoptando, porque también dentro de mi esquema de ser mamá hubiera yo perfectamente adoptado y se lo pregunté, ¿qué pasa si no podemos ser papás? O sea, ¿tú adoptarías? Y él me dijo, sí, claro. O sea, y para mí la maternidad siempre ha sido algo que lo he soñado de toda mi vida. Uh-huh. Y entonces también eso, Car, por un lado, trae también mucha carga porque te la imaginas como de una forma, ¿no? O sea, cómo yo me imaginé ser mamá siempre, y entonces yo me imaginé siendo la mamá de los pollitos y estando todo el tiempo aquí, llevándolos al club y llevándolos aquí. O sea, las expectativas que yo tenía de ser mamá, y de pronto te encuentras con que no es así, con que nada de lo que te imaginaste es así. Sí hay ciertas cosas, pero no es tal cual te lo imaginaste, y ahí también viene la culpa, y ahí también viene como la frustración o la expectativa, y tener que cumplir con el perfeccionismo que hoy la sociedad tanto nos estamos poniendo. Y es que es culpa, pero es duelo, pero es vergüenza y es un amor infinito. Sí. O sea, sí. Yo trato de pensar en como mi versión de 20 años uh-huh. o de 15, y yo decía, quiero tener 4 hijos, sí. Van a ir en tal escuela, voy a vivir en tal... O sea, como si fuera así de fácil, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues tengo a mis 2 hijas y hay mucha presión de afuera de, pero vete por el tercero, ¿para cuándo el tercero? ¿O no vas a buscar a tu niño? Y yo creo que esta conciencia no nada más está en si las personas quieren ser mamás, papás, sino ya también en el decir, ya no solo estamos buscando cumplir, sino en cuidar la calidad de vida uh-huh. Que queremos para nuestros hijos, ¿no? Y creo que eso es sumamente valioso, pero aunque racionalmente da paz, claro que hay una parte que es como, o debería, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y también hay un duelo de decir, yo no sé si quisiera un tercer hijo, o más bien es el duelo de decir, ay, ya no me voy a volver ya mi sueño de los 4 ya no. No, o sea, ya mi sueño ya no es. O sea, es una cosa bien loca porque sí. Toda la vida lo vemos como si fuera algo bien sencillo y crecemos y nos damos cuenta que embarazarnos no es fácil, que pagar colegiaturas no es fácil y que los comentarios de afuera va a estar de, hombre, ya vas a resolver, las cuentas se pagan solas en algún momento y si no, el de arriba lo educa. Y no, oigan, ay, no es, o sea, por favor, no pobres es así, niños. No es así de fácil, y también no toda relación de pareja aguanta X número de hijos, uh-huh. o no toda mamá aguanta X número de hijos. Alguien muy sabia en alguna ocasión me dijo, es mejor mamá de medio tiempo
que ogro de tiempo completo. Exacto. Y creo que esto se traduce tanto en el tiempo que podamos pasar con nuestros hijos como desde dónde estamos escogiendo ser mamás, maternar y decir, basta de estarnos exigiendo tanto, porque no hay nada más imperfecto que estar queriendo hacerlo todo perfecto. Nos vamos a topar con pared y por más que nuestros hijos seamos lo que más amamos en el mundo, también hay cosas que duelen en el proceso y que no se ven. Y abrazar esa imperfección. Creo que como papás es bien importante saber que somos imperfectos. Yo que doy el curso del taller de las heridas de la infancia, vienen aquí porque el taller se trata de que tú reconozcas tus propias heridas, ¿no? Y empiezan, bueno, Ana, pero ¿y cómo le hago para que a mi hijo no le pase? No, a ver, espérame, regresa a ti. O sea, no hay una herencia, no hay mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos que una mamá o un papá lo más consciente de sus propias heridas. Entonces, no se trata de ser papás perfectos, sino más bien de abrazar la imperfección que tenemos, de abrazar esa sombra, de conocer esa sombra y también de saber que la forma... que nos vamos a salir de control, que nos vamos a desregular, que somos papás, que somos seres humanos. Nuestros hijos necesitan, no papás perfectos, necesitan papás humanos, en donde si tú la riegas o te desregulaste o gritaste o mentaste madres, que tengamos la capacidad de ir y de reparar. Creo que eso es lo que hace a un papá emocionalmente maduro, que es la capacidad que tengo de reconocer cuando me desregulé y llegar con mi hijo y enseñarle decir mi vulnerabilidad, oye, me desregulé, no fue un buen momento, no fue correcto la forma en la que te hablé, y reparar y recuperar nuevamente ese vínculo. Y eso creo que se hace también a través de este autoconocimiento del que estábamos hablando ahorita, de mirar también qué es lo que sí hago, porque estamos muy enfocadas en la exigencia de todo lo que me falta por hacer o de lo que no estoy haciendo como mamá, cuando también hacemos millones de cosas que no son vistas ni reconocidas, ni siquiera por nosotras mismas. Completamente. Y creo que reparar es volver a conectar, Exacto. Tanto con nuestros valores, con nuestra esencia, como con nuestro hijo. Entonces, ahí hay un gran regalo. Y creo que algo que puede servir mucho para las mamás, a mí en lo personal me sirve como mamá, es cuando sentimos que nuestras 24 horas no nos alcanzan para acompañarlos a todas las clases, pero ayudarlos a hacer la tarea, pero jugar con ellos, tirarnos al piso, o sea, y cumplir con todo lo que quisiéramos. Yo siempre les digo, hagamos una lista de qué cosas les gusta hacer a sus hijos, qué cosas les gusta hacer a ustedes y hagan un match. Porque sentimos que no estamos haciendo mucho, pero si a tu hijo o a tu hija le gusta leer cuentos, le gusta cocinar, le gusta jugar al columpio, le gusta armar rompecabezas, y a ti te gustan algunas de esas cosas, desde ahí hay algo sumamente importante. No se trata de estar para ellos todo el tiempo, sino de intentar conectar cuando sí estamos y de intentar crear tanto rituales como memorias. Entonces, creo que, como bien decías, más allá de fijarnos en lo que no hacemos, tratar de checar ese chiquito, qué le gusta y a ti qué te gusta. No forzarte a hacer eso que le encanta, porque pa' mala gana no hay que perder nuestro tiempo. Exacto. Pero algo que a ti te guste hacer, háganlo y va a ser un gran recuerdo. Y también se vale el ver películas y que no tenga que ser el plan de Disney o la presión, porque insisto, creo que la comparación, entre comparación y carga mental, ¿no? Nos llenamos de mil cosas. Y estar al pendiente por otro lado de este lado a lo mejor y explosivo que podemos llegar a tener hoy en día, sobre todo las mamás, por estar sobrecargadas de tantos pendientes. Porque yo creo que por más que los hombres ya están cambiando pañales y nosotras estamos trabajando, yo creo que sí los roles de género nos afectan, porque la mayoría de los pendientes de las escuelas es el chat de las mamás. El uniforme se lo mandan a las mamás. En la lista del súper y qué se va a comer en la semana, generalmente lo ve la mamá. Entonces, yo creo que vale la pena el crear un poco de conciencia de eso, tratar de delegar un poco y repartir en la familia, porque también mamás que sienten culpa porque están insoportables,
generalmente hay una sobrecarga y donde la realidad es que las cosas no están tan balanceadas. Sí, el burnout maternal está durísimo, durísimo. Y ahorita que tú diste un consejo para las mamás en cuanto a sus hijos, a mí me gustaría dar un consejo para las mamás. Hay que revisarnos nosotras cómo está nuestra batería emocional. O sea, ¿qué tanta batería tenemos hoy para poder yo estar hoy en serio desde un lugar de calidad con mi hijo? Entonces, ten una lista de cuáles son las cosas que te hacen enchufarte y generar más energía para ti. Puede ser a lo mejor una llamada con una amiga, una salidita, un ponerte a pintar, o sea, haz cosas también para ti que te conecten nuevamente con tu parte de recargarte de energía, de salirte de solo ser mamá, y para que entonces puedas regresar desde una mamá más completa a estar desde un lugar más presente. Qué bonito lo que dices, y completamente. Y yo creo que es el recargar tu batería emocional y también el sentirnos útiles, ¿no? Claro. O sea, porque si todo nuestro sentirnos útil lo centramos en la maternidad, pues la maternidad es imperfecta. Cada vez que nuestro hijo llore, se enferme, va a ser como, chin, es que no le puse la chamarra, chin, es que llegó tarde a la escuela. ¿En qué eres buena? O sea, y en qué eres buena y qué disfrutas. Tú lo pones bien, pero entonces ahí se hace un engrane de decir, ok, la puedo estar regando a veces en esta maternidad como la regamos en todo. Bueno, o sea, asumir que se la nos vamos a cae la regar, taza de claro. café. Bueno, pues a veces, o sea, me encantó que el pediatra hace miles de años me decía, tu hija ya se cayó, es de las que todavía no se cae. Ajá, exacto, porque se va a caer. Eventualmente se va a caer, pero vivimos con una culpa y un pánico. Tenemos que dar espacio a la imperfección, a regarla, pero también a encontrar cosas que nos hagan sentir bien con nosotros, ¿no? Así es. Y ahorita que nos estás escuchando, bueno, pues aquí ya te estuvimos dejando varios tips para que vuelvas a reconectar contigo, para que seas más compasiva. Creo que la culpa se combate con el amor, con la compasión, con mirar lo que sí hacemos. Esa es la forma en la que la culpa se repara también. Entonces, y si hay algo que no estás haciendo bien, que te estás desregulando en esta culpa buena, es la manera que tenemos para mirar y reparar y hacerlo diferente. Te agradecemos muchísimo que nos estés escuchando. Por favor, este tema es un temazo que da para muchísimos más podcasts y que podemos hablar en otro momento sobre el burnout maternal. Y escribe cuáles son los temas que te gustaría que nosotros tocáramos desde este lugar de conciencia, y comparte este podcast para aquella mamá que se siente saturada, desbordada y completamente sumergida en la culpa y en el miedo. Gracias por escucharnos, estos Voces de Conciencia. Síganos en todas nuestras redes como Voces de Conciencia y como Centro Integral de Conciencia. Los esperamos en el siguiente capítulo y feliz Día de las Madres. Gracias.